de las alegrías más profundas que podemos experimentar los seguidores de Jesús es cuando ves que alguien comienza a dar sus primeros pasos en él. Es difícil de explicar el gozo que sientes cuando ves que un amigo tuyo está empezando a tomar decisiones sabias, tiene ese hambre de aprender de Dios, de compartir su fe, y poco a poco vas viendo cómo empieza a asomar frutos que antes no estaban. Asoma la sabiduría, asoma la humildad, el dominio propio. Si además esa persona es una persona a la que conoces mucho y le amas, tu amigo, tus padres, un hermano, un primo, esa alegría se multiplica por 1000. Hay un pasaje en el que Juan dice que nada le produce más alegría que ver que sus hijos viven en la verdad. La alegría de ver que, pues eso, un familiar, un amigo está caminando en él. Y esta alegría es tan grande que eclipsa los momentos complicados que se han vivido antes. De repente todas esas lágrimas del pasado empiezan a cobrar sentido y empiezas a tener la seguridad de que a Dios no se le estaba escapando absolutamente nada de la vida de esa persona. Por otro lado, una de las tristezas más profundas de un seguidor de Jesús llega cuando ves que esa persona se frustra en el camino. Se cansa, se tropieza, se rinde, deja de avanzar. Tu padre, tu amigo, tu novia ya no quiere seguir el camino, no se ve con fuerzas. Y ahora de repente esa seguridad que tenías pasa a ser lo contrario, pasa a ser incertidumbre, empiezas a tener la duda y empieza a instalarse en tu cabeza una idea muy peligrosa, que es la siguiente: que quizá Dios ya no quiere o ya no puede seguir trabajando en la vida de esa persona. Esta incertidumbre, como imaginaréis, no solamente nos pasa de puertas para afuera, no es solamente la recesión espiritual de los demás, sino también la vivimos en primera persona. A todos alguna vez nos ha tocado lidiar con la duda de si realmente estamos avanzando o si estamos en el mismo punto del camino. Seamos honestos, hay veces que nos miramos al espejo o intentamos analizarnos a nosotros mismos y nos damos cuenta o nos da la sensación de que somos la misma persona de hace 5 años. ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Por qué ya no estoy dando pasos? Y viene esa idea de nuevo a nuestra cabeza. ¿Y si Dios me ha dado por perdido? ¿Y si resulta que ya he llegado a mi límite y lo único que me queda a partir de ahora es vivir con esto que tengo, con esto que he recibido, con esto que soy para el resto de mi vida? En teoría, yo sé que todos sabemos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo sabemos. Y sabemos lo que eso significa, que ya no somos la persona que éramos en el pasado. Pero en el día a día siguen habiendo un montón de cosas y alarmas que nos dicen que no estamos avanzando como nos gustaría. Hay partes de nuestro carácter de las que estamos hartos, problemas que ya deberían estar superados, emociones que siguen suponiendo un incordio para dar pasos en nuestra fe y en el conocimiento de Cristo. Y el problema de esto no queda únicamente en el área emocional, no queda solamente en los sentimientos, sino que afecta directamente nuestras acciones, porque tenemos maneras muy poco saludables de reaccionar ante estos momentos de incertidumbre y estancamiento. Solemos responder, por ejemplo, con mucha ansiedad por esa duda. Otros a lo mejor os toca lidiar con la culpa de que no estáis avanzando, o con la vergüenza, o estáis deprimidos porque no seguís dando paso en el camino, o estáis enfadados porque ya no progresáis, o porque Dios ya no obra en vosotros, o porque la persona a la que amáis se ha quedado en un mismo sitio y parece que se está conformando con eso. ¿Por qué no logro avanzar? ¿Por qué Dios no me ayuda en X área de mi vida? ¿Por qué me he estancado en mi llamado? ¿Por qué mi creatividad sigue siendo la misma de hace 5 años? ¿Qué pasa con lo que Dios estaba haciendo en mí? ¿Dónde ha quedado eso? Quiero compartir con vosotros un versículo que al menos para mí
ha jugado y sigue jugando un papel muy importante cuando he dudado de la obra de Dios en mi vida. Y creo que estas palabras siguen muy vivas para nosotros hoy. Quiero leeros Filipenses 1, versículo 6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Estas palabras forman parte de la carta a los Filipenses. Es una carta que Pablo escribió a un grupo de creyentes que estaba en la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos era una ciudad que pertenecía a Roma, por lo que rendían pleitesía y servían al emperador. Esto quiere decir que ellos vivían en contra del gran lema de Roma. El gran lema de Roma es César es... ¿Alguien lo sabe? César es el Señor, exacto. Y el lema y la verdad eje de todos los creyentes es Jesús es el Señor. Por lo tanto, confesar y vivir esta verdad en medio de ese ambiente suponía mucho más que un problema. Suponía que iban a ser perseguidos, suponía que iban a ser rechazados, no solamente por las grandes autoridades, sino por sus vecinos, por sus amigos, por la gente que conocían desde hacía años. Pero Pablo, no penséis que está en mejores condiciones que la iglesia de Filipos. Pablo está escribiendo esta carta desde prisión, lo cual hace que este versículo tenga mucho más peso del que tendría si lo digo yo. Porque Pablo sabe de qué está hablando de primera mano. No está escribiendo desde un balneario, él mismo está sufriendo parte de lo que está sufriendo la iglesia a la que está escribiendo. Y en medio de toda esa incertidumbre, cuando Pablo sabe lo que siente la iglesia de Filipos y la iglesia de Filipos sabe lo que siente Pablo, es ahí cuando todo parece incierto, cuando parece que Dios ya no hace nada, cuando Pablo quiere asegurarles algo. Hay algo que ellos tienen que tener muy claro. Él está convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Él está seguro, absolutamente. Y estas palabras están llenas, por un lado, de esperanza y por otro lado están llenas de incomodidad. Porque Pablo no les promete un cambio de situación, les da una convicción. Esta idea nos recuerda que el Evangelio no es una vía de escape de la realidad, ni mucho menos, sino que lo que ofrece es que en medio de tiempos inciertos nos da una convicción para seguir creyendo, para seguir creciendo y para seguir creando. Incluso en las épocas de desierto, incluso en las épocas en las que parece que Dios no está haciendo nada absolutamente. Me encantaría que esta mañana pudiésemos prestar atención a esta declaración de fe tan potente de Pablo y que juntos, y digo juntos conscientemente porque aunque yo estoy hablando aquí, todos estáis teniendo un diálogo en vuestra cabeza, que juntos podamos desenvolver este versículo y que dejemos que las convicciones de Pablo nos convenzan y que a la vez las convicciones de Pablo desafíen nuestras propias convicciones, especialmente cuando pasamos por esas épocas en las que parece que Dios no está haciendo nada. La primera convicción que encontramos en este pasaje es que Dios termina lo que empieza. Nuestra seguridad no está puesta en resolver nuestro estancamiento por nuestros medios. No tiene que ver con mi habilidad en los momentos difíciles, sino con la confianza en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y esta convicción de Pablo choca directamente con la manera en la que nosotros solemos tratar nuestro estancamiento. Nosotros no tenemos la convicción de Pablo, nosotros tenemos la convicción de Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Esa es la convicción que nosotros tenemos. Y yo sé que esto de yo me lo guiso, yo me lo como puede tener su lugar en algunos momentos de nuestra vida, pero el camino con Jesús no funciona de esta manera. Es Él quien empieza, es Él quien sigue y es Él quien termina lo que está haciendo en nosotros. Y si no cambiamos la convicción de Juan Palomo por la convicción de Pablo,
nosotros mismos nos convertiremos en el primer obstáculo para que Dios haga su obra en nosotros. Y nosotros seremos uno de los grandes obstáculos para que Dios haga su obra en la vida de aquellas personas a las que amamos. Cuando Dios llega a nuestra vida y empezamos a sentir esa gracia, nos motivamos, nos venimos arriba. Parece que las cosas salen solas, que todo va rodado. Pero ¿hay algún momento en el camino en el que la obra de Dios nos parece insuficiente? Y tenemos la tentación de intervenir en esa obra, de poner nuestro granito de arena. No sé si lo hacemos para sentirnos satisfechos, no sé si lo hacemos para sentirnos merecedores de lo que está pasando en nuestra vida. No sé cuál es el motivo. La cuestión es que acabamos haciéndolo. Y normalmente la manera en la que lo hacemos es poniendo reglas, poniendo normas, decálogos, moralismo, legalismo. Es la manera en la que trabajamos con nosotros mismos. Y lo mismo hacemos con los demás. Muchas veces el obstáculo para que Dios termine en su obra es los moralismos que nosotros les ponemos en su vida. Les ponemos cargas de conducta, cargas de comportamiento, ponemos expectativas sobre las otras personas que a nosotros no nos corresponde poner ni por asomo. La iglesia de los Gálatas tenía esta inclinación muy parecida a la nuestra. Quiero leeros un versículo en Gálatas 3, versículo 2. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es otra manera de decir, habiendo empezado Jesús su obra, ¿ahora queréis terminarla vosotros? Puede que ese intento de transformarte a ti mismo o de transformar a los demás te parezca un acto de responsabilidad, incluso te parezca un acto de santidad, pero desde la perspectiva de Pablo, hacer eso es un acto de necedad. Eres tonto si intentas cambiarte a ti mismo. Estás actuando como una persona que no entiende la gracia. Perdonadme si suena muy agresivo, lo estoy diciendo a mí. Es nuestra tendencia constante. Eso no es gracia. La gracia no es un atributo de Dios útil para aquella persona que se acaba de convertir. La gracia no es aquello que Dios comparte contigo el día que le conoces y luego desaparece. La gracia es eso que te acompaña durante todo tu camino con Jesús. La gracia es una historia eterna que lleva contándose mucho tiempo, se sigue contando a través de ti y se seguirá contando a través de ti y por generaciones. Gálatas 1, desde el versículo 6 dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes al que los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Tergiversar el evangelio de Cristo. Puede que el mayor enemigo del camino de Jesús no sea el camino opuesto a Jesús, sino el camino que se parece al de Jesús, pero no es. El evangelio tergiversado, los mismos rituales, las mismas tradiciones, la misma estructura, las mismas metas, la misma ética, los mismos eventos, las mismas canciones, la misma creatividad, pero en el fondo es distinto, porque en ese otro evangelio el Salvador no es Jesús, en ese otro evangelio el Salvador eres tú mismo. Porque Jesús, por lo que sea, te resulta insuficiente. Y ese otro evangelio es el que le imponemos a los demás y a nosotros. Eso es lo que pasa cuando ignoramos la convicción de Pablo de que Dios termina lo que empieza. Yo creo que todos sabemos esto, pero vale la pena que lo recordemos. Seguir a Jesús implica renuncia. Y una de las renuncias más importantes para un discípulo es renunciar al intento de cambiarte a ti mismo. Es rendirte en ese trabajo. Esa obra no la puedes hacer tú. Renunciar a esa carga que te hace creer que tú tienes el control, que tú eres tu propio arquitecto.
y confiar en la obra de Dios en tu vida, incluso cuando parece que Dios no está haciendo absolutamente nada. Cuando te veas envuelto en las consecuencias de tu pecado, cuando te veas envuelto en las consecuencias de tu desobediencia, cuando la vida te revuelque en el barro, cuando sientas que ya no puedes levantar la cabeza, que ya no te queda ni un suspiro más para seguir respirando, cuando te sientas muy lejos de Dios y rendido contigo mismo, recuerda esto: Dios termina lo que empieza. La segunda convicción es que su obra es buena. ¿A qué se refiere Pablo con buena obra? Recordemos que Pablo está escribiendo desde prisión y aún así, desde prisión, es consciente de la bondad de Dios. Por lo tanto, la buena obra no es circunstancial, porque las circunstancias de Pablo no son buenas. Recordemos que los filipenses están siendo perseguidos, pero Pablo no les dice en ningún momento que Dios va a hacer una buena obra que va a traer, por ejemplo, un cambio político que les beneficie a ellos. Así que, de nuevo, la buena obra no es circunstancial en la vida de los filipenses. La buena obra de Dios es la transformación que Dios hace en nosotros para formar a su Hijo Jesús en nuestro interior. En nuestro interior, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que se ve, de lo estético. Sin embargo, nuestra cultura vive con la convicción de que la buena obra es la obra exterior. Es lo que ocurre afuera, son las circunstancias, es lo que se ve. Es paradójico, pero al mismo tiempo en el que estamos viviendo cómo la gente se preocupa muchísimo por la salud mental, cómo nos preocupamos por el interior y por nuestras emociones, es la misma época en la que estamos viendo a gente más preocupada por lo superficial, por lo estético, por lo externo. Es una esquizofrenia cultural. Ambas cosas nos preocupan y nos preocupan muchísimo, pero una no ayuda a la otra a desarrollarse y viceversa. Y esta dicotomía que vivimos, esta tensión, nos afecta en nuestra espiritualidad. Y nuestra espiritualidad ahora prefiere aparentar antes que ser. Es un mal no solo de nuestra época, esto es un mal de nuestra especie. Caín aparentó con una ofrenda estar bien con Dios, pero por dentro estaba ardiendo contra su hermano. Jacob aparentó ser Esaú. El pueblo adoraba a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos. Los fariseos fingían que conocían a Dios. Judas aparentó ser discípulo. Pedro aparentó ser valiente. Y sigue pasando con los políticos, con los artistas, los deportistas, y sigue pasando con la Iglesia de Cristo. Hoy en día pasa con nosotros, porque es mucho más fácil aparentar que ser. Tú puedes construir tu propio yo con muy poco esfuerzo, al menos durante un tiempo. No terminamos de entender que el hábito no hará al monje, que tener un llavero de Bugatti no va a hacer que seas rico, que hacer así con las manitas no va a hacer que seas italiano. El bicho palo parece un palo, pero es un bicho. Tú te puedes encargar de la obra exterior, de parecer, pero la buena obra que Dios quiere hacer en tu vida va más allá de lo que ven los ojos. Se trata de tu interior. Tú puedes presionar o manipular a la gente que amas para que se comporte como tú quieres, pero la buena obra solamente la puede hacer Dios. No sé si habéis caído en esto, pero cuando le pedimos a Dios que nos cambie por fuera y no por dentro, cuando le pedimos a Dios que transforme nuestras acciones, pero no nuestro corazón, en cierto modo es como si le estuviésemos pidiendo que nos hiciese hipócritas. Porque lo único que nos preocupa es lo de fuera. Y Dios no está en ese negocio, nunca ha estado en ese negocio. Dios cambia vidas completas, integrales.
de adentro hacia afuera. Él quiere hacer una buena obra en mayúsculas. No sé si recordáis ayer cuando predicaba Joshua, ¿no? En el texto sobre los cimientos, una casa que se pueda mantener en esos momentos. En eso es en lo que está preocupado Dios. Ese es el negocio de Dios, en los cimientos, en las raíces. La tercera convicción de este versículo es que Dios trabaja poco a poco. Dice el texto que irá perfeccionando. Seguir a Jesús incluye la paciencia de que Dios está trabajando con nosotros. Una virtud que, ya lo sabéis todos, no es muy habitual encontrar hoy en día. No somos pacientes. Cuando tú le pides a alguien que te diga, dime 3 virtudes, no te va a decir soy paciente. Te va a decir, soy muy perfeccionista, ¿sabes? De lo bueno que soy tonto. Es que lo doy todo por los demás, ¿sabes? Las típicas. No, nadie va a decir, no, soy una persona paciente. Antes solíamos decir que esta generación es la generación microondas, porque lo quiere todo instantáneo. Yo creo que somos la generación que se come la comida fría. No tenemos tiempo para el microondas. No tenemos ni un minuto para eso. Y es muy injusto que exijamos que Dios haga en nosotros un cambio rápido e instantáneo. Es muy injusto. Me explico. Cuando mi hija Sofía cumplió 4 años, ahora va a cumplir 16, mi mujer tuvo una idea que fue la de comprarle una tarta de chuches para su cumpleaños. ¿Las habéis visto alguna vez? Tartas hechas todo con chucherías. Va muy bien para la diabetes y tal. Mi mujer tenía una compañera en el trabajo que en sus ratos libres tenía un negocio paralelo, cobraba en negro todo, y ella hacía estas tartas de chuches y más repostería y tal. Entonces yo llevé a mi mujer al trabajo, la llevé, recogí la tarta y volví a casa. Cuando yo volví a casa hice pues lo que solía hacer en aquel tiempo, que era jugar al FIFA a muerte. Esa era mi vocación, Lucas, era jugar al FIFA. Mi vocatio. Ese día empecé a jugar con un chaval filipino, o sea, es que lo recuerdo como si fuese ayer. Muy graciosa la conversación, sé que no viene al cuento, pero le metí una paliza al chaval. No sabía ni por dónde le caían los goles, perdidísimo. Yo escuchaba lo que suponía que eran insultos en filipino, ¿no? Y mientras yo estaba jugando, yo sabía que algo iba mal. Por la zona del hipotálamo, tengo como algo que noto, que digo, algo va mal. Pero yo tenía una responsabilidad con este chico filipino y seguí jugando todo lo que pude con este chaval. La cuestión es que llegó la hora de ir a recoger a Sofía al colegio. Así que yo salgo de casa, voy caminando y de camino al cole había aparcado el coche. Veo el coche y en el momento me acuerdo. No he sacado la tarta. Lleva 3 horas en el coche. En junio. Al mediodía. En Valencia. En ese momento, os prometo, o sea, yo le recé a Dios, a la Virgen, a Messi. O sea, espiritualmente hice todos los intentos desde dentro de mí de arreglar esa situación. Fui corriendo a casa, cogí las llaves del coche, llegué al coche, abrí la puerta del coche y me abrazó un aroma a glucosa. Me acurrucó entre sus brazos y me dijo suavemente al oído, ¿eres tonto o qué te pasa? En medio de ese abrazo, yo veo la tarta. Y os juro que la imagen de la tarta no se me va a olvidar en la vida. Era una masa caótica y desordenada, deforme, parecía se movía.
Parecía el típico vídeo hecho con la IA, ¿sabes? De Will Smith comiendo espaguetis. ¿Sabes? Una cosa horrible. Cojo la tarta, que gracias a Dios estaba en un plástico cerrado. Cojo la tarta, voy corriendo a casa. Todo esto mi hija me está esperando en el colegio. Voy corriendo a casa. Abro la puerta, llego a la cocina, abro la nevera, meto la tarta y digo, nevera, haz tu trabajo. O sea, hemos pagado para esto. Voy a por la niña. La niña sabía que teníamos esta tarta. Y le digo a Sofi, ¿ha pasado esto? Le digo, papá es tonto. Y me dice, ya lo sé. Se ha derretido la tarta. Me dice, no pasa nada, papá, nos la bebemos. Bien. Y me quedaba lo más difícil. Llamé a Bonnie. La típica de, te vas a reír. ¿Sabes? Bueno, si conocéis a Bonnie ya sabéis cómo terminó esto. Perdonad que me he enrollado mucho. ¿Por qué os cuento esto? Porque de la misma manera que yo hice el ridículo metiendo la tarta en la nevera, esperando a que arreglase en 10 minutos lo que había necesitado 3 horas para derretirse, es injusto que nosotros tengamos esta prisa para que Dios transforme nuestra vida, para que Dios haga una obra en nosotros que nosotros hemos estado deformando durante muchos años. No tiene sentido. La obra del Señor se hace poco a poco, pacientemente. En la era de las apariencias nosotros queremos ser perfectos ya. Os leo Romanos 5, versículo 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fijaos en el valor que produce la paciencia, según este texto. Nosotros normalmente vemos la espera como un defecto. Esperar es un error del sistema. Esperar a veces nos lo tomamos como un castigo divino, pero la espera no es lo que nos separa de la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Al contrario, la espera es parte de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Seguro que os habéis dado cuenta que la mayoría de las veces la propia espera nos brinda algo que tiene más valor incluso que lo que esperamos. Aprendes algo, reconoces algo acerca de Dios, conoces algo acerca de Él y acerca de ti que tiene más valor que lo que hay al final del camino. Esta convicción de Pablo es vital porque si no dejamos que el Espíritu nos convenza de que Dios trabaja poco a poco, las otras dos convicciones estarán siempre en juego. La impaciencia hará que en vez de dejar que Dios termine lo que empieza, nos metamos nosotros a terminar nuestra obra con reglas o imposiciones o inventos. Y la impaciencia tampoco dejará que Dios haga la buena obra. Intentaremos acelerar el proceso creativo de Dios en nuestra vida construyendo una fachada, una casa de un plató de televisión, en vez de una obra que tenga realmente un fundamento interior. Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. 3 convicciones de Pablo que sirven como ancla en épocas en las que parece que Dios no está haciendo nada en ti o en las personas que amas. Dios no se ha cansado de ti. Dios no ha tirado la toalla, ni contigo ni con tu familia, ni con tu llamado, ni con tu creatividad. El Señor no está buscando a otra persona. Su gracia sigue sobre ti. No porque te lo merezcas, sino porque Dios es fiel. No es por tus habilidades, es por las suyas. Y sabes, tu incapacidad tampoco va a hacer que Él se canse, ni tu pecado, ni la circunstancia que estás atravesando. Nada de eso
es suficiente para convencer a Dios de lo contrario, que Él va a terminar la obra que empezó. Dios termina lo que empieza. Dios está haciendo una buena obra y Dios trabaja poco a poco. Sé que quizá a algunos de vosotros os parece imposible que Dios termine la obra que empezó. La esperanza como que se va minando. Es muy bonito lo que dice Pablo y puede que me haga una taza de Mr. Wonderful con estas palabras, pero de ahí a creer que eso va a pasar, hay un trecho. Parece mentira que Dios pueda terminar la obra en alguien tan roto, tan ofensivo y tan agotado como yo. Pero hay algo en este texto que me anima muchísimo. Estas tres convicciones que hemos visto no solamente nos ayudan a entender lo bueno que es Dios, es decir, que Dios no se da por vencido, que Dios quiere trabajar en ti, sino que también nos ayuda a entender que Dios puede trabajar en ti. Él no es incapaz de hacer esa obra. Y creo que este versículo me convence de eso, en parte, porque al leerlo me recuerda muchísimo a Génesis. Me recuerda mucho a los primeros capítulos de este libro. Yo no sé si esto es lo que Pablo tenía en mente cuando lo escribió, pero para mí es inevitable linkar algunas palabras de este pasaje con lo que leemos en Génesis. Por ejemplo, Pablo dice el que comenzó y Génesis 1:1 dice en el principio. Algunas versiones dicen en el comienzo. Otra versión dice cuando Dios comenzó. Pablo dice la buena obra y el autor de Génesis escribe que Dios al terminar cada día su obra, ¿qué pasaba? Que era buena. Pablo dice que irá perfeccionando. Otras versiones dicen la llevará a feliz término. Y Génesis 2 dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. No sé si recordáis el año pasado la charla que dio Lucas, pero en algún momento Lucas habló sobre el significado original de la palabra crear. La palabra crear es bara, que se puede traducir o significa en su idioma original algo así como crear, tallar o moldear. El mismo Dios que moldeó el universo es el mismo Dios que se ha comprometido hasta el final en moldearte a ti. A ti, a tu familia, a tu iglesia, tu llamado, tu arte, tu creatividad. Se ha comprometido con moldear tu manera de hablar, de mirar, de amar. Y no tiene pensado rendirse. Ahora, el hecho de que Dios trabaje en ti no quiere decir que tú no puedas hacer nada. Me explico. Tú y yo no podemos hacer nada para terminar la obra que Dios ha hecho en nosotros y está haciendo. Eso queda claro. Pero podemos hacer algo para dejar que estas convicciones de Pablo calen en nosotros. Cada día más. Os propongo 3 ideas que creo que pueden ayudarnos. La primera, reconoce que todo lo que eres y haces es por Él. Cada vez que tengas la tentación de ponerte una medallita y de contar lo maravillosa que es tu obra, cámbialo por el reconocimiento del Señor que te ha ayudado a hacer esa obra. Yo me he reído mucho de los futbolistas que cuando meten gol hacen así. Y ahora lo entiendo más. Creo que esa debería ser nuestra vida. Debería estar contando lo que Dios está haciendo, no lo que nosotros somos capaces de hacer.
La segunda, da gracias por el momento que estás viviendo, porque el momento que estás viviendo forma parte de la buena obra que Dios está haciendo. Es parte de su plan esto. Dale gracias. Y la tercera, ¿qué quiere hacer Dios a tu alrededor? ¿Cuál es la obra que Él está haciendo? Abre los ojos, porque como decía Lucas antes, Dios está esperando a que te involucres en esa obra, con tu píxel, que te sumes a lo que Él está haciendo. Dios te está moldeando para que puedas moldear con Él. Si os parece, guardamos un momento de silencio y le pedimos al Señor que nos hable.